A la hora de buscar el hotel que necesitas para esas vacaciones soñadas, ¿tiendes a elegir el primer hotel que aparezca o eres de lo que investiga más? Hoy quiero darte unos tips sabrosos que te ayudarán a elegir una agencia de evaluaciones sin complicaciones, haciendo del proceso inicial más fácil y sencillo. ¿Ready? ¡Comencemos! Bienvenidos a la segunda temporada de Esperanza ETV. Hola, mi nombre es Laura Batista, a.k.a. Miss G, y soy maestra certificada de educación especial con más de 15 años trabajando con niños desde 0 meses hasta segundo grado. Si eres una familia con un hijo o una hija con necesidades especiales, o si quieres aprender más sobre la educación especial, te invito a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos informativos. Te recuerdo lo importante que es compartir esta información con otras familias o personas que también serán beneficiadas con estos videos. Bueno, como te contaba, puede ser un poco abrumador y hasta dar nervios el pensar cuál de las tantas agencias disponibles vas a elegir. Es por eso que quiero darte 3 tips importantes que te ayudarán a hacer de este paso menos complicado. A continuación verás el tip número 1. Tip number 1. Pre-Ks, Head Start, Daycares, etc. Aunque no lo creas, no te imaginas cuán común y frecuente es para las escuelitas y pre-Ks recibir niños y niñas que pasarán por un proceso de evaluaciones formales. Por esta razón, el lugar más rápido para obtener ayuda o recomendaciones es hablar con los maestros y directores de educación a donde asiste tu hijo o hija. Mira, este proceso de pedir evaluaciones puede parecer complicado y confuso, pero la verdad es que tu hijo o hija es solo uno de miles de niños que son referidos anualmente. Por esta razón, no debes temer ni tener pena en preguntar a sus maestros y directores escolares por recomendaciones. Ellos por años han venido ayudando a otras familias como la tuya haciendo el mismo paso. Déjame mostrarte algunas preguntas que puedes y debes hacerles en el siguiente slide. Primera pregunta. Estoy en el proceso de solicitar evaluaciones para mi hijo o hija. ¿Saben de 3 agencias que me puedan recomendar? Número 2. ¿Pueden las evaluaciones ser hechas en el pre-K o la escuelita? 3. ¿Pueden darme copias de reportes de maestros, anecdotales o otros documentos que pueda usar para ayudar a los evaluadores a tener suficiente evidencia para recomendar los servicios? Como ves, estas preguntas te ayudarán a saber si en tu escuelita o pre-K tendrás un aliado que contribuirá en este proceso o no. Escúchame con atención. No te estoy pidiendo que hagas un anuncio público a todo el mundo que estás en el proceso de evaluar a tu hijo o tu hija. No. Lo que te estoy recomendando es que platiques con otros padres de estudiantes a ver si encuentra uno o varios que hayan hecho este proceso de evaluación. También puede ser que tengas familiares o amistades que tienen hijos con necesidades especiales que podrán aportar experiencia y información. Recuerda, no todo el mundo que pasa el proceso es abierto a compartir su experiencia. Este slide, con ejemplos de preguntas hechas con tacto y discreción, puede ayudarte a abrir esta conversación. Primera pregunta. ¿Alguna vez te han recomendado buscar ayuda extra para tu hijo o hija aquí en la escuela? 2. Disculpa, ¿puedo preguntarte qué tipos de terapias de apoyo recibe tu hijo o hija?
3. Si ya sabes con certeza que la familia tiene servicios, puedes preguntar: ¿me podrías compartir el nombre de la agencia o agencias a cargo de los servicios? 4. ¿Aún recuerdas la agencia que hizo las evaluaciones al principio? ¿Cómo te fue? ¿La recomiendas? 5. ¿Conoces a un maestro de educación especial o terapista, speech, OT o PT, que me puedas recomendar? Oh, wait, ¿te confundieron las iniciales ST o PT? Pues visita el episodio número 6 de Season 1 para que estés claro. Mira, recuerda, contacto y honestidad, encontrarás apoyo en lugares menos pensados. No te olvides, preguntar es de sabios. ¿Interesante lo aprendido? Aún hay más. Suscríbete y no olvides de darle a la campanita de notificaciones para que sigas conociendo más sobre el mundo de la educación especial. También, pásale este video a un conocido o una amiga que pueda ser beneficiada con esta valiosa información. ¿Conoces el dicho que dice que tener competencia es buen negocio? Pues es una verdad. Entre más opciones tienes, mayor posibilidad de negociar o de reemplazar podrás si el servicio no llena tus expectativas. Como te mencioné en el episodio 3 de este Season 2, como hay tantas agencias disponibles para las evaluaciones, esto te permite hacerlas pelear por ti. Y si no te gusta, pues la cambias. Llama y asistas con varias agencias. La que llegue a tiempo, cubra tus expectativas, esa gana. Aquí te muestro preguntas que puedes hacerles a sus representantes. Algunas de estas preguntas son: número 1. Aproximadamente, ¿cuántos casos de referido reciben o hacen al mes? 2. ¿En cuáles otros idiomas, aparte del inglés, hacen evaluaciones? 3. ¿Su agencia también puede proveer los servicios si mi hijo o hija califica para el programa? 4. ¿Las evaluaciones serán en persona o por internet? 5. ¿Cuál es el nombre y título de la persona encargada que llevará mi caso? ¿Puedo contactar esta persona si surgen preguntas o dificultades durante el proceso? Y número 6. Si tu agencia no logra terminar el proceso de evaluación durante el tiempo requerido por ley, ¿con quién debo comunicarme para estar informado? Interesantes preguntas, ¿verdad? Solo quiero recordarte 2 puntitos que no debes olvidar. Número 1. La agencia a quien le firmes la autorización es la única que puede hacer las evaluaciones. No podrás cambiarla luego. Solo elige con cuidado. 2. Las evaluaciones remotas no son tan veraz. Siempre pide en persona y si no tienen, pues no elijas esa agencia. ¡Wow! Importante información, ¿verdad? Guarda este video para que sea de referencia. Y no olvides que aquí y ahora tienes tu recap. Cuando estés en el proceso de elegir agencia para evaluaciones, no lo hagas solo. Usa la experiencia de maestros, directores y el conocimiento de otros padres, familiares o amigos para guiarte. No temas llamar y hablar con varios representantes de agencias. Recuerda, la competencia es tu aliado. Solo firma el consentimiento de evaluación con la agencia que ganó tu confianza y te hará las evaluaciones en persona. Recuerda, después de firmar, no puedes cambiar. Gracias por quedarte con nosotros este ratico. No olvides ver los enlaces de otros videos que tenemos disponibles. Nos encantaría conectar contigo. Encuéntranos en otras redes o escríbenos a nuestro correo con preguntas o sugerencias de contenido. Y no olvides comentar, darnos un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Gracias otra vez
Y recuerda que Esperanza ETV es tu fuente de información para todo lo relacionado a educación especial. Cuídate y hasta la próxima.